Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana sigue con su camino de traer hasta este plató, aquí en la Biblioteca del Ateneo de Santander, a escritores, publicistas, pintores, escultores, artistas y también, de vez en cuando, personas relevantes de la sociedad cántabra. Y hoy está con nosotros aquí esta noche Tasio Fernández. Buenas noches, Tasio. ¿Qué tal? Muy buenas. Tasio Fernández es técnico en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona, es profesor asociado de Comunicación Comercial en la Universidad de Cantabria, ha sido director y es director de diferentes empresas de publicidad y es una persona que conoce muy bien el mundo de la comunicación y dentro de ese ámbito la especialidad de la publicidad y la comunicación comercial. Pero esta noche está aquí no por ninguna de esas razones, aunque hablaremos de esos temas que yo creo que siguen siendo de gran interés, pero como digo, está aquí porque acaba de publicar una novela, que se titula Mutación Social, que es una novela que nos presenta un mundo del presente y del futuro en el cual, tras la crisis financiera que hemos padecido en 2008, hay una maniobra a nivel mundial por la cual China va a apoderarse poco menos que del mundo y nos va a retrotraer casi a la Edad Media en el sentido de que vamos a ser trabajadores de la gleba más que ciudadanos libres. Pero bueno, de eso vamos a hablar aquí esta noche con Tasio. Y en primer lugar, ¿por qué un técnico como tú, con una larga trayectoria en publicidad, relaciones públicas y comunicación, te lanzas a escribir nada menos que una novela que no es precisamente un género facilito? Bueno, la verdad es que cuando se inicia la crisis en el 2008, no somos todavía conscientes de lo que va a suceder. Creemos que la crisis que vivimos va a ser corta, como las que le pasó en los 80 y en los 90, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que se va alargando, hasta casi 10 años de crisis, ¿no? En ese sentido. Yo en el 2012 empiezo ya a sufrir la crisis a nivel empresarial y no sé por qué motivo, pero en el 2012 empiezo a contar lo que está pasando, ¿no? De una forma un poco así cercana. Y sin saber por qué, mi sensación es, o la sensación que tengo de poder ir saliendo de ese maremondo crítico que en estos momentos pues, nos está afectando a todos, empiezo a escribir una novela. Utilizo los fines de semana, vacaciones, y empiezo a estructurar una novela en la cual hago un planteamiento. Además en el 2012 la situación ya empezaba a ser complicada, no quiero decir nada ya del 12, 13, 14, sino que se va agravando mucho más, pero en el 12 yo vislumbro que la crisis va a durar mucho y que esa crisis que va a durar mucho va a afectar de forma muy negativa a la población. Y no sé por qué motivo empiezo a crear una historia de una personaje, que es una chica a la que le afecta directamente la crisis en su familia y su entorno, y la chica nos va conduciendo a una situación poco probable, pero que al final muchas de las cosas que digo son muy reales, aunque yo las magnifico mucho, al final realmente, viéndolo desde una perspectiva ahora, porque esto la empiezo en el 2012, yo creo que la acabo más o menos sobre el 2014 o así, la dejo guardada, y en el 2017 me propongo ya rematarla y corregirla, que es lo que más, prácticamente lo que más tiempo me ha llevado, corregirla, retocarla, para poderla presentar en diciembre del 2018. Bien, tú ahí fabulas en esta novela en China como la superpotencia que se va a hacer, digamos, con el control casi mundial. Eso es. Pero ese asunto, es decir, ¿por qué China? Es decir, parece que últimamente en Occidente, en Europa, en
en Estados Unidos, incluso en Hispanoamérica, se ve a China como, por un lado, como la gran superpotencia y también como el gran enemigo. ¿Qué tienen los chinos que nos produzcan este tipo? Hay que tener en cuenta una cosa. Los chinos, cuando los chinos empiezan a entrar en Europa y en España con sus negocios, no les valoramos nosotros. Más bien les devaluamos. O sea, no hacemos una valoración real cómo es realmente China y cómo son los chinos. Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista les hemos perdido, es decir, les hemos tenido poco respeto, cuando realmente yo considero que es una potencia muy importante. Lo que pasa es que yo tengo que buscar un país para iniciar esta novela y China siempre ha sido un país también, lógicamente, no muy democrático en muchos sentidos, y lo que hago es pongo a China como reflejo de un país que quiere monopolizar y controlar a las personas, y por eso pongo el ejemplo de China. Podría haber sido otro punto, pero realmente yo además creo que Europa está muy débil en esos años, sigue estando débil, pero en esos años está muy débil. La entrada del euro de España, algo que aparentemente parecía muy interesante, muy factible, le ha costado muchos problemas. El euro ha afectado a la economía española de una forma muy directa y eso ha hecho que las cosas costaran mucho más y las hemos devaluado mucho más. Entonces, yo dentro de ese entorno también hay que tener en cuenta que, como es una novela corta de ciencia ficción, yo utilizo la imaginación y los conceptos para crear un nuevo estado. Yo le llamo lente, al nuevo estado le llamo lente, porque es un estado manipulador, que controla a las personas, que controla... Sobre todo, ¿por qué pongo a un estado controlador? Porque realmente en España y en Europa se ha abusado del boom económico, se ha abusado en exceso. Nos hemos desmadrado posiblemente en muchas cosas, en un consumo exagerado, en tener muchos vehículos, en tener muchas viviendas, en comprar y vender para revender, y todo eso nos ha creado unos desequilibrios. Y yo lo que creo es que esos desequilibrios, por tener esos desequilibrios, nos hemos castigado a nosotros mismos. Ha venido alguien de fuera, ha venido el ente, y ha controlado todo eso que nosotros hemos descontrolado. Lo que pasa es que yo pongo un panorama en el cual luego eso que nos está empezando a suceder tampoco queremos que suceda, queremos volver a lo anterior. Y entonces por eso planteo un... Es que el personaje va y viene constantemente, ¿eh? Recorre el antes, el durante y el después. Y además el personaje es un personaje que sufre mucho la crisis en su entorno, en su familia. Es decir, a ese personaje le involucro en la crisis. Y ella es la que nos cuenta, que es una chica, es la que nos cuenta cómo va y cómo viene a un estado y a otro. Por los recuerdos, ¿sabes? Utilizando los recuerdos. ¿Y cómo te has documentado sobre China para esta novela? No me he documentado nada yo. No. He ido escribiendo, no he hecho... Es mi imaginación, yo me creo un concepto y un estado, todo es inventado, o sea que quitando un porcentaje de un 6 o 7% que tendrá la novela de datos, pues el turismo que había en España en esos años, cuántos impagos hubo, cuántos desahucios hubo, cuántas crisis hubo, cuánto tuvimos que pagar, los 60.000 euros que tuvo que pagar el gobierno para rescatar a la banca. Entonces son datos reales. Lo que pasa es que yo todo lo magnifico. Documentación no hay de nada, es todo creación pura y dura. Es una novela pura y dura, es decir, es ficción pura y dura. Bien. Sí. Pero el personaje principal, y lo que tú acabas de contarnos en esta misma entrevista, es el golpe tan duro que ha recibido España, o los españoles en este caso, y luego los europeos también, y los europeos, pero yo lo magnifico también mucho más. En la crisis. Pero eso sí me gustaría que nos lo contaras. Es decir, tú, como empresario, como profesor de la universidad, ¿cómo no solo has vivido tú, sino tu entorno, cómo ha vivido esa crisis y si crees que ya hemos salido de la crisis? Vamos a ver, en mi entorno la crisis la ha vivido desde un punto de vista objetivo muy mal en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial, a nivel comercial. De esta crisis, el porcentaje de gente que le pilló con los 50 años, 48, 45, 50 en adelante, el porcentaje que ha salido de la crisis ha sido muy bajo. Es decir, hay muy pocas personas que han conseguido ponerse a punto y entablar los últimos años de profesión o de empresario que eran en aquel momento. Es decir, esto ha afectado de una forma tan grave y tan dura que lógicamente la gente ha ido cogiendo trabajos para ir saliendo del paso de la situación. ¿La crisis ha acabado? Entre comillas, sí,
pero el problema es que cuando estamos hablando de que ha crecido la construcción ya un 10%, de que ha crecido el turismo un porcentaje, o que ha subido o que ha bajado, siempre estamos cogiendo datos muy antiguos, claro, es decir, es que el año pasado se ha crecido, sí, pero se ha crecido un 10 porque venimos de que si en el 2011 se creaban en Cantabria 6.000 y se construían 6.000 viviendas, ahora este año se han construido 600. Claro, hemos crecido porque el anterior se habían hecho 400. Entonces, los crecimientos son porcentuales de los años atrás, pero la verdadera realidad es que esos crecimientos son muy pequeñitos para que la gente de alguna forma todavía pueda adaptarse. Por eso ha crecido también el número de personas que no han conseguido trabajo, ¿sabes? Es decir, no han podido conseguirlo, porque a partir de los 50, 55 la gente no te contrata en ningún lado. O sea, les cuesta a los jóvenes, pues a la gente de 50, 50 y tantos años es complicado. Por eso yo sé que el poder salir de esa crisis entre la franja entre los 45 y 50 años ha sido muy dolorosa, en todos los sentidos, muy dolorosa. ¿Y crees que ya se ha superado o todavía la crisis está ahí presente? Yo creo que está todavía ahí un poco. Más levemente, pero sigue estando ahí. Ya han sido 10 años, ¿eh? Es que piensa que cuando en el 82 hubo una crisis, cuando el gobierno socialista toma España, en ese sentido gobierna España, una crisis todavía que no había nada absolutamente, pero la de los 90 afectó al sector de construcción muy poco, un porcentaje muy pequeño, y cayeron muchas empresas de construcción, pero es que está afectado a todos los sectores, medios de comunicación, construcción, transformación, o sea, no ha habido nadie que se haya quedado. Pequeña empresa, gran empresa, las multinacionales que estaban súper controladas y que parecía que iban a estar ahí toda la vida, han caído muchas de ellas. O sea, hay que decir que la crisis ha tenido un efecto boomerang en todo el mundo. Bueno, para escribir una novela, para escribir poesía, para escribir ensayo, es absolutamente necesario tener un bagaje de lecturas, pues en muchos casos a lo largo de toda una vida, o al menos de bastantes años. De todo lo que tú has leído, ¿qué es lo que más te ha influido? ¿Cuáles son tus autores de referencia? No tengo yo así, no soy de esas personas que tienen siempre un autor, una referencia. Yo leo mucho en general, puedo leer tema profesional mucho, revistas, periódicos, pero no soy una persona de... De hecho, a muchas de las personas que han leído la novela, que por cierto les gusta mucho a las mujeres más que a los hombres, no sé por qué motivo. Bueno, ahora mismo... Dicen que leen mucho a las mujeres más que a los hombres. Eso está demostrado a través de las estadísticas. Eso es lo que dicen realmente. No, yo soy muy observador. Soy muy observador, la observación para mí es lo más importante de todo y bajo esa observación he ido creando el concepto de la novela. No, de hecho, lo que te comentaba, ha habido gente que me ha hecho referencia a esta novela, a algunas películas, a algunas novelas de ciencia ficción, pero es que no las he leído ni las conozco. No, es una sensación, yo he ido creando una novela en función de lo que yo he ido en estos 35 años, pues vamos a decir de profesión, porque yo empecé en el año 82, pues he ido un poco desarrollando y palpando, pero no tengo nada de cabecera ni nadie en especial que me haya influido, porque me pasa igual con el cine, yo veo mucho cine, pero nadie me... Es decir, ves cosas, pero no he tenido influencia que yo crea, directamente, en ese sentido. Bien, tu primera novela, la segunda está ya preparándose. De hecho, te voy a decir algo más. Cuando ya me quedaba muy poco para finalizarla y he hecho un final casi acelerado, ya estaba agotado con la... Ha sido más... O sea, me ha costado menos crear la historia y desarrollarla que tener que corregirla, matizarla. Eso ha sido para mí lo peor de todo. O sea, dar la forma, tener que preparar el final, ¿no? Porque la hemos editado también nosotros, es decir, que hemos hecho todo, claro, el diseño, el nombre, la maquetación, con estudio hemos llegado a un acuerdo para hacer la venta. He hecho una cosa, ya quería acabarla, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces he hecho un final, pues bueno. Además es curioso, porque yo esta novela, una de las cosas que sabes que a mí me gustan también es el cine, a nivel de productor y a nivel también de realizador. Y es una novela que mientras la estaba escribiendo la estaba visualizando para llevar al cine. O sea, eso sí, es una novela muy cinematográfica. ¿Casi un guión? Sí, es casi con guión. Es que, no sé si por defecto profesional, ya sabes que los publicistas tendemos a sintetizar las cosas y a hacerlas más concretas y más definidas, y sin querer, cada vez que la estaba escribiendo la estaba viendo visualmente, en ese sentido. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva no tengo intención, bajo ningún concepto, hombre, a no ser que la novela tuviera mucha aceptación, que tampoco es una novela, ten en cuenta que soy primerizo en el tema, la primera vez que la he hecho, pero hacer una novela cuesta, aunque sean 100 paginucas,
Cuesta mucho hacerla, joder. Más de lo que yo me imaginaba. Ya lo creo. Bueno, otra faceta tuya es que eres profesor en la Universidad de Cantabria y explicas precisamente tu especialidad, que es un poco la comunicación a nivel empresarial, a nivel de marketing, etc. La crisis, que es un poco la protagonista de esta novela, esta crisis que ha padecido toda Europa y España quizás de manera especial, ¿cómo ha influido y cómo ha cambiado el concepto precisamente de esta comunicación a nivel empresarial y a nivel de marketing, de publicidad, etcétera? Bueno, mira, yo, como los chicos y chicas que doy clases son de tercero de económicas, de empresariales y demás, cada vez que he hecho una explicación de la comunicación, el marketing, la fuerza de ventas, las relaciones públicas, siempre les pongo que antes de la crisis los medios y las empresas eran una cosa y ahora son otra. Me he pasado este cuatrimestre casi explicándoles realmente lo que ha influido la crisis porque claro, estos chavales tienen 22, 23 años. Ellos no saben lo que ha pasado, ni lo que ha sucedido. Lo saben sus padres, pero es que muchos de 22 y 23 son muy jóvenes. Realmente cuando la crisis fue contundente, fue en los años 9, 10, 11, 12, 13, 14, estos chavales tenían 13 y 14 años. Entonces no tienen esa percepción, se lo cuentas pero ellos no lo entienden. O sea, no saben realmente la dimensión y la magnitud que ha tenido. Pero lo que sí creo es que es bueno decirles y recordarles que la actividad que vayan a realizar tienen que ser muy metódicos, tienen que ser muy analíticos y tienen que dar los pasos que tengan que dar, pero de una forma fría. No intentar de alguna forma hacer una actividad porque sí, metiéndose en un agujero que luego no se pueda salir. En ese sentido yo soy posiblemente demasiado persistente con ellos, en ese sentido. Es decir, que sean conscientes de que la crisis ha sido un elemento clave en lo que ha sucedido concretamente en España y que hay que intentar que no vuelva a suceder. Por eso yo me repito y me reitero mucho con ello. Yo creo que hay que intentar concienciar a la gente de que no se puede abusar, con que estés muy bien, de las cosas. Ese es mi mensaje. ¿Cuál es tu receta para que no vuelva a haber crisis? No, bueno, yo no tengo... No la tienen los economistas. Lo que le explicas a los alumnos... No, que hay que intentar controlar las cosas y no se puede abusar del consumo en general, porque eso nos puede llevar a situaciones... Pero claro, eso se dice, es muy fácil hablar. A lo mejor posiblemente dentro de unos años pues vamos a tener otra y aunque se hayan hecho todas las medidas preventivas, tú sabes perfectamente que los grupos de medios de comunicación tuvieron una época que quisieron comprar todo, y lo sabes tú perfectamente, televisiones, revistas, medios, porque se decía en aquel momento que había que tener el control de los medios de comunicación, los grandes grupos. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que todos esos grupos que tenían grandes medios de comunicación han empezado a vender revistas, han cerrado revistas, han cerrado emisoras, han cerrado televisiones. ¿Por qué? Porque las cosas te crees que van por ese camino, pero claro, sucede una cosa de estas y te cambian parcialmente todo el planteamiento empresarial que tienes. Y además, en este planteamiento empresarial es muy fácil confundirse, ¿eh? Se confunde mucha gente, me da igual, me es indiferente que sean muy listos o no muy listos, que estén muy preparados o muy preparados. La gente se confunde porque tenemos derecho a confundirnos. Yo lo que creo que hay que hacer es moderación. Eso es lo que yo realmente puedo decirte, moderación en las cosas, para no pasarnos y no llegar a puntos que no tengamos retorno, que es lo que ha sucedido y que puede seguir sucediendo, lógicamente. Bueno, y en lo que es puramente la comunicación publicitaria, es verdad que en determinados medios, por ejemplo, en los periódicos, tanto en papel como digitales, la publicidad ha decrecido mucho. La venta también. Lógicamente, también, sin embargo, en televisión se sigue manteniendo una publicidad. Me refiero desde el punto de vista de creador de mensajes publicitarios, de lo que podríamos llamar el relato que un publicista prepara para vender un producto. La crisis, ¿cómo ha influido en eso y cómo han cambiado los mensajes? Bueno, yo lo que creo es que la crisis ha cambiado sobre todo los elementos de comunicación. Quiero decir, antes, como tú sabes muy bien, los medios de prensa escrita eran los que de alguna forma eran los líderes en ese sentido, los costos de publicidad que tenían eran muy elevados
y han hecho unas modificaciones en sus planteamientos comerciales. Ya no es simplemente poner un anuncio, sino es poner un anuncio, hacer una campaña de redes sociales del mismo medio, hacer un evento, etcétera, etcétera. Ha cambiado todo, pero lo que no ha cambiado es la creatividad. El ser creativo sigue estando ahí. Y si eres creativo y lo haces y haces tu mensaje claro y conciso, puedes utilizar los medios que tú quieras. De hecho, una de las ventajas que han tenido en las redes es que antes, cuando hacían un vídeo o un spot publicitario, solo se podía ver o en los cines o en las televisiones. Ahora se puede ver en todos los lados. Eso es un elemento más que ha añadido creatividad y ha añadido forma de comunicación que antes no existía. Para mí, los medios son instrumentos, solo que hay que saber qué instrumentos necesitas, cómo poder hacerlo bien, pero sobre todo hay que ser muy creativo para diferenciarte de los demás, porque si no eres creativo no tienes nada. Es decir, tú puesto un instrumento, pero si no le das un contenido real, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que hay que utilizar bien las herramientas, pero siempre desde un punto de vista creativo. Bien, tú estás de profesor en la Universidad de Cantabria, que es sin duda alguna un observatorio excepcional para ver un poco, primero, acabas de citarlo, por dónde vienen las nuevas generaciones, es decir, los que serán futuros licenciados y futuros profesionales, pero también, por otro lado, tú tienes una experiencia previa en el mundo, no ya de la universidad, sino de lo que es el comercio, como publicista comercial, etc. La pregunta es, Cantabria, dejémonos ya del panorama multinacional, en Cantabria, ¿cómo nos afectó esa crisis y cómo estamos en este momento? Bueno, mira, me gustaría decir dos cosas en este sentido. A veces a los chicos que son, digo, 21, 22 años, les pregunto qué es lo que ven, qué medios ven. Mira, ese tipo de perfil no ven televisión, no leen prensa, no leen revistas. Y entre los 20 y los 25 años es muy difícil ubicarles, porque utilizan redes sociales, pero claro, las redes sociales es amplísimo, ¿no? Entonces, ese es un perfil de consumidor muy difícil de llegar a él y de controlar. Bien, si partimos de que ese perfil, que antes era más sencillo, ahora es más complicado, hace que la economía de la región, hablando de Cantabria, sea más compleja en algunos sectores. Hay sectores del comercio que no han levantado cabeza, ni la van a levantar. O sea, sus crecimientos son tan pequeños, comparados con una situación que se encontraban bien, que es muy difícil ponernos al día. En el tema de transformación y fabricación, Cantabria se ha quedado. O sea, eso es algo indudable. Es decir, antes ibas a las industrias que quedaban, a las empresas que quedaban, y hacían campañas, hacían planteamientos. Sigue todo el mundo. Hay una pequeña mejoría en que la gente empieza a recuperar aquello que antes había hecho. Sobre todo con una calidad mucho más baja a nivel publicitario. Es decir, claro, al tener pocos costos para poder invertir, la calidad baja también a nivel publicitario. Eso hace que el producto publicitario sea malo, porque va en consonancia con el tipo de cliente que es. Tenemos un cliente medio-bajo a la hora de realizar acciones. Y yo creo que no va a recuperarse, por lo menos en esta década. O sea, creo que Cantabria, aunque los datos hayan sido muy buenos del tema de creación de empleo y demás, el tejido comercial, empresarial y demás ha descendido mucho. Tenemos el sector turístico, pero claro, ese sector turístico que ha estado muy boyante, ahora estamos viendo las situaciones que ya los demás países del exterior, Túnez, Marruecos, etcétera, etcétera, que antes no tenían turismo, Egipto, que no tenían turismo por el tema de seguridad y demás, está subiendo. Quiere decir que hay un apartado, dicen que también en el tema de ingleses y alemanes también está bajando, en cuyo caso el sector turístico, que también afecta a nuestra región, está bajando no de una forma terrible, pero está bajando. Entonces hay que intentar de alguna forma compensarlo de alguna forma, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que ahora solo tenemos, uno de los motores de nuestra economía es el turismo en Cantabria, porque ¿qué otros sectores tenemos? El sector de comercio está cada vez más, hay casi que predominan más las franquicias, más que el comercio local. Lógicamente los centros comerciales cada vez se están haciendo mucho más fuertes, los centros de alimentación cada vez son mucho más fuertes. Es decir, todo eso lógicamente está influenciando mucho en la región. Yo creo que la región es muy plana.
¿Qué va a suceder en los próximos años? No lo sé. Pero que estamos planos sí lo sé. Muy bien, pues recomendarles esta novela, Mutación Social, que acaba de publicar Tasio Fernández, publicista, técnico en comunicación, profesor de la Universidad de Cantabria y ahora mismo novelista, en este caso concreto, novelista sí. novel, que es un juego de palabras, pero que refleja una realidad. Y que puede ser perfectamente una novela de cabecera para cualquiera. Pues muchas gracias, Muchas gracias Tasio, a ti y por buenas haberme invitado. noches. Buenas noches.